Estamos en nuestra serie discipular número 1, Raíces de Maldición. El tema se llama Raíz de Rechazo. Y entonces, nosotros necesitamos entender lo que significa raíz de rechazo. El hombre fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Necesidades básicas se satisfacen por medio del amor y la comunicación. ¿Ok? El hombre fue creado como un ser emocional, como un ser de sentimientos, aunque nosotros tenemos una lógica, tenemos razonamiento. El disco primario de grabación del conocimiento en la vida de una persona se graba emocionalmente. O sea que las emociones y sentimientos básicos que hubiéramos aprendido serán los rectores de nuestra vida por el resto de nuestra historia. Entonces, cuando el hombre está siendo formado en el vientre de su mamá, el hombre empieza a conocer, a aprender, y todo lo que aprende en el vientre y a partir del vientre hasta los 5 y 6 años, prácticamente serán el 90% de todo lo que el ser humano aprenderá en la vida. ¿Cómo qué? Como percepciones de la vida y forma de ser. Entonces serán motores que van a regir su comportamiento por el resto de su historia. El rechazo causa que el individuo no pueda recibir amor y reciba una sensación de inseguridad, falta de aceptación y tenga una pobre identidad, que tenga actividad de reconocimiento y valoración. Una vez más, el rechazo causa en el individuo para que no pueda recibir amor. El individuo se siente bloqueado respecto a percibir, recibir y dar el amor. Una sensación de inseguridad lo va a gobernar. Falta de aceptación va a tratar medios de mejorar su imagen, cambiarla. Ya vieron la gente con tatuajes, con piercing. Hay uno que se cortó la nariz, las orejas, todo porque el ser supuestamente él mismo, pero se ha deformado tanto la pobre criatura, se ha cortado la lengua, se liman los dientes para parecer colmillos, tenga una entidad y tenga carencia de reconocimiento y valoración. O sea, la persona no se siente reconocida, no se siente valorada. La raíz del rechazo, por tanto, se siente poco o no amado. Escuche, la persona se siente poco amada o no amada, no bienvenida, no recibida, dada, no apreciada. Se siente indeseada, con una fuerte sensación de estar y ser la persona inadecuada para todo. Una vez más, la persona tiene una sensación de ser la persona inadecuada. O sea que cuando se le asigna un desafío, él siente que no puede liderizar célula, no puede hablar en público, no puede porque se equivoca, porque le da vergüenza, porque se siente poca cosa, porque no siente que tiene capacidad, no hacer una cosa, no puede. Entonces, esta persona se siente inadecuada. El ser humano rechazado se encontrará incapacitado para amar y percibir amor. O sea, no solo no percibe el amor, tampoco lo sabe dar. ¿Por qué? Porque no lo sabe recibir, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque siente que le falta algo.
y muchas veces va a pensar que eh, ese asunto tiene que ver con él. El resultado es la incapacidad, la destrucción de la persona en su totalidad. O sea, con este ataque, el diablo quiere inhabilitar a una persona para que sea inútil, para inutilizada en sus capacidades como ser. ¿Está entendiendo? Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. Es largo y vamos a ir con calma. Muy bien, la raíz de rechazo. Nota, los efectos se reciben en la proporción al grado de rechazo que reciba la persona y de la cercanía del que lo hace. Con cercanía es de qué? De parentesco. O sea que la cercanía de la persona, si es papá, si es mamá, si son hermanos, si son de influencia emocional, será mucho más fuerte la sensación del rechazo y va a depender del grado, de la incidencia que tenga esto. Si es un profesor, si es una persona de influencia, si es un abuelo, va a marcar mucho más profundo. Entonces, de la proporción, los efectos van a variar y van a incidir en la persona, el grado del rechazo, la profundidad del rechazo y en la cercanía. Muy bien, Isaías 53, 1 al 3. Yo voy a pedir que alguien nos los lea. Voy a pedir nuestro querido René Ferrufino, los lea por favor para que... Pastor, tengo dificultad, Ok, pastor, con el tema de la Biblia, con las letras muy pequeñas. ok. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual delante de él como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos más inatractivo alguno para que lo aprecie. Y está hablando de Cristo Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Algunas de las palabras muy fuertes aquí que se refieren a Cristo Jesús. Escuchen, ¿quién ha creído? Pregunta, porque había un escepticismo, duda. Dice, como raíz de tierra seca, imagínense, arrugado, como una raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado, y varón de dolores experimentó. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Escuche, Cristo Jesús en la cruz del Calvario y antes de la cruz del Calvario, desde que era, él fue recibiendo los ataques del rechazo y y aún así nos amó. Y recibiendo todos esos ataques, él nos sanó todo nuestro rechazo. Nuestro Señor Jesús fue atacado por todos los lados, por el enemigo, para intentar implantar esa raíz de rechazo desde el momento en que fue engendrado en el útero. Cuando José supo que ella estaba encinta, él en toda su nobleza quiso dejarla secretamente. ¿No es cierto?
Malvado no era que no lo quería asumir, pero aún así quiso dejarla secretamente. Y nosotros vamos a ver cómo Jesús, a lo largo de su historia, no creían sus hermanos, lo rechazaban sus hermanos, sus parientes tampoco, ¿verdad? Solo después de que Él resucita, sus hermanos se convierten y llegan a ser seguidores y discípulos de Él. Lucas 1, 26 al 31. Mire, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? En el momento de la concepción, María está turbada con las palabras del ángel. En Mateo 1, 18 al 19, se ve el hecho de que José intentó dejar a María. En Lucas 4, 28 al 29, luego al inicio de su ministerio, el Señor Jesús a la edad de 30 años fue rechazado en Nazaret por los que estaban en esa villa, que lo conocían muy bien. Y Jesús va a decir que no hay médico, no hay profeta en su propia tierra. Y la gente le dijo, médico, cúrate a ti mismo. Y lo rechazaron. Los del diablo se presentaron una y otra vez. Jesús muchas veces intentaron despeñarlo, intentaron apedrearlo, lo acusaron falsamente, nos llamaron Belcebú y lo llamaron hechicero y diablo. En Juan, anoten los textos bíblicos ahí para que usted los tenga. Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice Juan 1:11. Juan 7:1 al 5, Juan 6:60 y Juan 8:59. Dice Juan 1:11, a los suyos vino, aquí en esta versión dice, vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Juan 7:1 al 5 dice, después de esto andaba Jesús por Galilea, porque no quería andar por Judea, pues los judíos lo buscaban para darle muerte. Y estaba fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y dijeron sus hermanos a Jesús, vete de aquí, márchate a Judea, para que tus discípulos vean las obras que hacen. Entonces los intentos del diablo se presentaron una otra vez para dañar y herir al Señor. En Juan 7:5 también ahí vemos, y Juan 6:66 dice, a consecuencia de esto, que dijo, muchos de sus discípulos retrocedieron y ya no andaban con él. Entonces piedras para apedrearlo, pero Jesús se ocultó y salió del templo, y pasando en medio de ellos se marchó. Eso está en Juan 8:59. Mire cómo el Señor fue perseguido por este intento satánico de herirlo, de lastimarlo. Dice Marcos 3:21 al 22. Cuando lo supieron Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. Los parientes de Jesús, también los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, el propio jefe de los demonios. Miren cómo lo llamaban a Jesús. Es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsarlos. Entonces, no nos sorprendamos esta persecución del rechazo. Si a nuestro Señor y Maestro lo persiguieron tanto, imagínese usted y yo. Y dice, el Maestro pasó por todas experiencias de rechazo para ser un verdadero referente para cada uno de nosotros, referente de sanidad. Hebreos 4:14 al 16. Yo voy a pedir que alguien me lo lea
Emiliano. 4:14 al 16 de Hebreo. ¿Lo leo, pastor? Emiliano estaba buscando un ratito. Le vamos a dar cancha a Emiliano. ¿Lo tienes, Emiliano? Su micrófono. Su micrófono. Ahora sí. Ahora sí. Lea. Diciendo, de cierto, te bendeciré con sabiduría y multiplicaré grandemente. Es Hebreo. Hebreo 4, Hebreo. 4, 14. Sí, 14. A ver, verifique. Hebreo. Perfecto. Yo Hebreo. tengo aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. O mi cita está mal o algo así. Estoy en hebreo yo, pastor. Ok. Lo voy a confirmar voy a confirmar la cita porque por ahí la cita está mal. ¿Ok? Israel, a ver si puedes. Está bien, pastor, la cita. La cita lo leo, pastor. Dice aquí, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Atentos, por favor. Entonces, dice aquí que no tenemos un sumo sacerdote que no nos comprenda. No tenemos un sumo sacerdote que no nos entienda y que no haya pasado por todo lo que nosotros hemos pasado. ¿Ok? Y nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nosotros y puede trabajar en nuestra alma y en nuestro corazón porque él fue afectado con lo que nos ha dañado a nosotros. Y escuche, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y por eso el Señor dice, acerquémonos pues confiadamente a su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahora, debido a que el rechazo es una herida profunda que causa la destrucción total del individuo, solo podemos alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, la intención del rechazo es aniquilar a la persona de por vida. Y eso es tan perverso que busca que nosotros seamos lastimados con el rechazo en las primeras etapas de nuestra existencia. Si es posible, aún en el vientre mismo de nuestra madre. Entonces, la persona sentirá muy fuerte opresión el resto de su vida para que se sienta inhabilitada, insatisfecha y inapropiada. Miren lo que dice aquí, la fuente del rechazo. La primera fuente ahí, anote Pastor, por favor, relaciones. Roger. Tengo una pequeña duda. El Señor dice que Él nos entiende porque Él, todos los versículos que hemos visto hablan acerca de que a Él fue perseguido, fue rechazado y todo. Y mi duda es por qué a nosotros, o tal vez tengo la respuesta también, no sé, por qué a nosotros sí nos afectó en nuestro vivir o ya cuando fuimos mayores y al Señor no le afectó, porque Él no conoció pecado, ¿sí? Sí, además
su relación con Dios fue su sustento y él no conoció pecado igual que nosotros, pero con Dios él fue fortalecido, porque acordémonos que Dios y él y Dios tenían una relación fuerte. Entonces, por causa de eso, afectado de la misma forma, aunque, escuchen bien, aunque nosotros vamos a ver a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Él lanza un grito. Cuando tiene nuestros pecados dentro de Él, Él dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿por qué me has abandonado? Entonces, es la primera vez que Él se siente dejado, rechazado por Dios. Pero son nuestros pecados dentro de Él los que producen eso. Muy bien. Entonces, antes del nacimiento, por los padres, abuelos o las circunstancias, los deseos de abortar. El otro día estaba ministrando a una hermana y ella me decía, yo intenté abortar a los 3 y tomé la pastilla del día después y hice no sé qué, pero no pude y los tuve. Aparte de otros abortos que ella tuvo. Los niños adoptados son tendientes rechazo. Todo hijo de adopción en un momento dado manifestará la raíz del rechazo. Los sentimientos en el vientre o las reacciones de la pérdida afectar su corazón. Este asunto, por si acaso, viene a ser como algo ineludible, lastimosamente, aunque el corazón de la persona va a depender de cómo la persona asimila esta herida. Acuérdense que va a depender de la intensidad del daño y de la cercanía del parentesco. ¿Ok? Entonces, no todas las personas funcionan igual, pero todos, por causa del rechazo, hemos manifestado cierto tipo de conductas limitadoras y otras opresivas. Muy bien, entonces, perdón, aquí había ya padres que no tienen de comunicar su amor. Ese es otro problema, carencia afectiva o excesiva dureza, disciplina sin afecto y confirmación, manifestaciones de amor distorsionado. Por ejemplo, una manifestación de amor distorsionado, regalarle un celular en vez de abrazarlo y besarlo al hijo. Una manifestación de amor distorsionado es comprarle ropa o cualquier otra cosa en vez de cariño, afecto y aprecio. Por decir, suplo tus necesidades, ¿qué más que falta de afecto, falta de confirmación? Algunas veces va a interpretarse la falta de disciplina, de corrección como rechazo también. O sea, esa persona que dice, a mí mi padre nunca en la vida me ha pegado, esa persona tiene un síndrome de rechazo por causa de la falta de disciplina. Se entiende como desamor, como falta de interés. Entonces, o la disciplina sin afecto o una vida de muchas reglas, muchas leyes y poco relacionamiento. Padres que han sufrido rechazo, manifestarán rechazo con sobreprotección, sentimientos de culpa. Cuando un padre o una madre crían a su hijo con sentimientos de culpa, sentirá rechazado también. Lo otro, a esto me refería, a la sobreprotección, porque los padres que crían con sentimientos de culpa sobreprotegen al hijo, se sienten como en deuda,
Un padre que cometió adulterio se va a sentir como en deuda con el hijo. Y va a sentir que les debe alguna cosa a los hijos y va a intentar tapar ese hueco con distorsiones del amor. Por ejemplo, una distorsión del amor es dejar que el niño malcriado lo ultraje al papá. ¿Por qué? Porque eso es una distorsión. O sea, la falta de disciplina se entiende como hacer lo que te da la gana y morirte por último. Algunos padres yo he visto decir, hacer lo que querrás y renunciar a la disciplina del hijo. Eso es del rechazo. La sobreprotección. Si los padres han sufrido violencia física, pueden serlo también en el hijo. Pueden convertirse en exageradamente pasivos. Tanto las dos cosas como el ser violento con el hijo o el que el hijo reciba violencia o la indiferencia en la disciplina, las dos cosas producen rechazo, por si acaso. ¿Ok? Una disciplina equilibrada, una provisión equilibrada, una atención equilibrada, ¿cierto? Una educación equilibrada hará que el hijo crezca sano. Cuando hay demasiado, las cobranzas a un hijo con las notas, cuando todo debe ser perfecto y el hijo no puede fallar, no puede equivocarse. Eso va a producir un síndrome de rechazo en el corazón del hijo. Lo otro que va a producir un síndrome de rechazo en el corazón del hijo será un desbalance en el mimo, pero sin cosas efectivas que lo sustenten. Por ejemplo, hay mucho mimo, pero no hay educación o no hay disciplina o no hay formación o hay un abandono en la construcción de la vida moral de la persona. Eso será desproporcionado, ¿ok? Padres alcohólicos avergonzados por su condición mantienen día, o padres alcohólicos que avergüenzan a los hijos en público. Me acuerdo de 3 muchachas de la iglesia que las llamaban en el barrio una y otra vez noticia, vayan a recogerlo a su padre, está tirado allá en el canal, a la orilla del canal. El padre borracho se había hecho en los pantalones, las chicas tenían que cargarlo de cuadras, cargarlo colgando, llevar una carretilla, traerlo al padre para que duerma, para bañarlo en la casa, traerlo de allá de la calle. Eso es avergonzante, provoca rechazo. O inhibidos por el vicio, descuidan totalmente, abandonan emocionalmente a los muchachos. La sustitución por medio de regalos en vez de dar amor. Preocupados, intentando solucionar la carencia en la infancia de los hijos, era lo que yo les decía, haber tenido un hijo enfermizo, un hijo delicadito, digamos, y los padres todo el tiempo intentar ese problema, provocan que el hijo se sienta siempre menos, ¿no es cierto? Entonces, el hijo, por ejemplo, el hijo está haciendo calor y el padre no darlo con chompa y con chompa y con chompa y con chompa. Nadie está con chompa, solo el feíto del curso, él es el único que está con chompa. Entonces, ese tipo de cosas provocarán eso. Lo otro, padres, por ejemplo, tenía un compañero y él creció muy rápido y la madre tacaña por no comprarle una camisa, entonces le hacía voladillos
voladillos como de blusa de mujer a las camisas de él, a los pantalones, le ponía una cinta de brodería al pantalón para completar el tamaño. No sé si René se acuerda del flaco, y a él lo exponía la madre a hacer eso, ¿no ve? Lo exponía, lo avergonzaba públicamente la madre haciendo eso, sí, que el muchacho era hombrecito y se veía feísimo con su brodería ahí y sus cosas. Fuente del rechazo, críticos, ¿ok? Crítica requiriendo la perfección en los hijos, la sobreexigencia genera sobre demanda respecto al ser y la persona se convierte en insatisfecha consigo misma. Metas que los padres para los hijos, ¿ok? Esas metas exageradas o alejadas de los intereses de los hijos, desconsiderando el ser del niño, entonces pueden ser una fuente de rechazo. O sea, cuando la persona, por decir, el padre quiere que él juegue fútbol porque juegue fútbol y fútbol y fútbol, y el otro nació, no le interesa el fútbol, y el padre que quiere, que no sé qué, que no sos hombre, que sos maricón, y encima muchos padres han tenido esa costumbre de maricón, maricón. Otros incluso han llegado a tildar a sus hijos de maricones porque si tienen ciertos ademanes, y los padres han hecho al hijo homosexual. Tanto fregar con ese asunto. Escuche, ese tipo de cosas son fuente de rechazo. Un niño que no ha sido amado por sus padres o padre tendrá dificultad para formar una relación estable con Dios. Ojo, si tienes problemas para que tu relación sea estable con Dios, lo malo es que tu figura paternal tenga algún problema. Y estamos hablando con esto de que nosotros tengamos una imagen distorsionada de nuestro papá. Si el papá fue borracho, violento, mujeriego, pegador, si el papá golpeaba a la madre, si el papá era una persona con la que no se podía relacionar, entonces con toda probabilidad, esa persona va a tener un bloqueo en su relación con Dios. Si el padre no proveía el dinero para la alimentación del hijo y siempre habían carencias con un padre como él, siempre habían carencias. No estoy hablando de quien no tenía, estoy teniendo, retuvo y metió a ese hijo en una carencia. Entonces la persona va a tener problemas al dar su diezmo, va a tener desconfianza de Dios, va a tener dudas, muchas luchas de fe para sentirse libre con Dios y pensar que Dios le va a proveer. No estoy justificando el hecho, pero estoy diciendo que vienen muchas de las heridas de tantos cristianos que no tienen firmeza en su confianza con Dios porque han sido heridos en la figura de su papá. Mucho más lo pillaron al papá siendo infiel. Si el papá le mostraba, alardeando al hijo, le mostraba sus conquistas de otras mujeres, si el papá se mostró inmoral, indecente, entonces el hijo tendrá serias complicaciones para entablar una relación fluida con Dios. Va a tener sospechas respecto a Dios. Un niño que ha sido educado en rechazo va a percibir el rechazo de parte de Dios a través del amor, a través de su amor por él, ¿ok?
Entonces, un niño que ha recibido rechazo como parte de su crecimiento, él va a percibir que hay rechazo de Dios para con él. Otra fuente del rechazo, un niño que luchó para sentirse aceptado por su padre físico sentirá dificultad para sentirse en libertad con Dios, y lo más probable es que intente complacer a Dios en base a esfuerzos muy duros a fin de obtener del Señor. Escuche, personas que se sobreesfuerzan para que Dios los acepte, porque piensan que es muy difícil, muy complicado aceptado por Dios. Personas que sienten que necesitan hacer demasiadas cosas, demasiadísimo, para que Dios les sonría un poquito y sentirse amados y aceptados. Han tenido dificultad con su papá, con la figura paterna, o en las fuentes primarias de amor padre-madre. ¿Está entendiendo? Entonces, lo más probable es que esta persona intente complacer a Dios con muchas reglas y muchos esfuerzos para que su relación con Dios fluya, su entender, de manera normal. La imagen que el niño percibe de sus padres va a ser un modelo en el cual va a formar su relación con Dios. El niño percibe de sus padres, en sus padres, va a ser el modelo en el cual él va a formar su relación con Dios. Un hijo rebelde, porque una de las consecuencias del rechazo, escuche bien, una de las consecuencias del rechazo es la rebeldía, el capricho, la testarudez. Entonces, la persona rebelde tiene desconfianza de Dios, pero eso no se originó con Dios. Generalmente se originó con su... La relación con los compañeros será otra fuente del rechazo. Anote, por favor. Entonces, en el colegio, lo que nosotros conocemos como el famoso bullying, la violencia en el colegio, es igual a desprecio del ser, un desvalor de las cualidades positivas de la persona. Entonces, los apodos, los golpes, la competencia, la rivalidad en el colegio pueden traer fuentes de rechazo a la persona y crear inseguridad en la persona. Las personas se convierten en personas que no encuentran cosas buenas en ellas. Ojo, ojo, la persona que ha sido rechazada realmente no encuentran virtudes en ella. Y dice así también, esas personas o personas orgullosas se vuelven orgullosas, que rechazan a todo el mundo y tratan de ningunear al medio mundo. O sea, tratan de sobresalir humillando a... ¿Entiende? Entonces, una persona que ha sido marcada por el rechazo va a intentar humillar al resto. ¿Para qué? Sentirse mejor consigo misma y nivelar en su fealdad a todo el mundo. Su fealdad interior me estoy refiriendo, ¿no? Lo que la persona siente. Hasta aquí, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda? No te escuché, René. Estas personas no solo van a ser orgullosas, sino sobresensibles, demasiado hipersensibles. Cualquier comentario
sobre ellas las va a destruir. Van a ser personas rencorosas, escondiéndose de los demás, sensibles respecto a sí mismas, están desconfiadas quiénes son ellas. Una vez más, cualidades de la persona que ha sido rechazada pueden ser, escuchen, se convierten en personas que no encuentran cosas buenas, personas orgullosas que ningunean a todo el mundo, lo ultrajan, son hipersensibles, sobresensibles, cualquier comentario sobre ellas las destruye, son rencorosas, son a sí mismas, hipersensibles, viven escondiéndose de los demás, no quieren que los demás los alcancen con comentarios. ¿Han visto esas personas que son pone apodos, pero el día que le apodo se enojan? Les gusta molestar a los demás, pero no les gusta que los molesten para nada. Persona que manifiesta rechazo. Están con quién son. Muy bien, en las relaciones con los compañeros, cuando el grupo los excluye, estos afectan en el sentirse cómodos en círculos sociales. La persona será afectada en eso. Va a sentirse incómoda en ambientes sociales. Preferirán ser retraídos, esconderse, convirtiéndose en exclusivistas también o absorbentes en sus relaciones. Una persona que no quiere compartir a la corteja con el entorno. ¿Por qué? Por miedo a que se la quiten, más que por miedo a que se la quiten, a que ella se relacione, interactúe con otras personas de manera natural. Personas que buscan aislar al compañero de su familia. Hola, Oli. Personas que buscan aislar al compañero, al esposo, a la esposa del resto de su familia, porque los quieren solo para ellos. Son personas inseguras, son personas que manifiestan rechazo de una manera profunda. En las relaciones con los compañeros también, o con la sociedad, la falta de la ausencia de reconocimiento de las cosas buenas que hace. O sea, la persona no valora las cosas buenas que hace y generalmente necesita que todo el tiempo le estén diciendo que él hace cosas buenas. Necesita el aplauso, necesita la admiración para vivir. Ahora, todos necesitamos cierto tipo de movimiento y eso es natural, normal. Pero cuando eso se vuelve en un motor de la vida, entonces hay una señal de desequilibrio. ¿Por qué? Porque la aprobación, la gratitud por las cosas buenas que hacemos son motores en nuestro corazón de buenos sentimientos hacia nosotros mismos. Y nosotros sabemos que son, no, es bueno que alguien nos diga, ¿sabes qué? Muchas gracias. Lo hiciste muy bien. Excelente. Qué espectacular. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Qué hermoso es recibir eso cuando es equilibrado, pero cuando nos adulan, sobreadulan, y yo necesito la sobreadulación para pensar o percibir que soy aceptado, soy bienvenido, entonces eso ya es una herida. En la sociedad, el rechazo se produce cuando se falla en los ciertos valores sociales, ¿ok? Entonces, cuando por decir, está de moda los colores pastel con una camisa rayada, está de moda el cuadriculado y yo me aparezco con una camisa pastel.
o cuando estoy utilizando pantalón de bota ancha, cuando está de moda el chupín, o sea, cuando rompemos los valores sociales, la sociedad nos va a agredir. Lo mismo pasará con el homosexual, lo mismo pasará con el adúltero en lugares donde el adulterio es menos tolerado. Lo mismo pasará con una voz delgadita en el cuerpazo de un grandote. No es cierto que la gente va a decir, oh, que voz de flauta y no sé qué. Y las personas tienen tendencia a hacer eso de manera casi instintiva. El ser humano va a atacar todo lo que le parece raro, ¿no es cierto? Entonces, el rechazo por causa del evangelio. Interesantísimo. Hay eso. Y muchos, escuche bien, muchos cristianos que han sido rechazados en su vida sin Cristo, en su crecimiento, van a tambalearse a la hora de ser rechazados por causa de Cristo. Mucha gente decide salir de la casa del Señor por causa de eso. Es terreno con piedras y terreno con espinas, donde la piedra tiene corta duración y las raíces de la semilla tienen corta duración, y el mundo, las valoraciones de este mundo van a hacer que la persona se desequilibre, la falta o la sobreexposición a esos. Muy bien, continuamos. La fuente del rechazo. Misma relación con Dios puede ser en algunos casos fuente de rechazo por causa de la vida de pecado o las experiencias del pasado, con una fuerte tendencia a buscar la aceptación de Dios. El pecado hace al hombre susceptible del rechazo por causa de la culpa producida por el pecado y la sensación de desvalor. O sea que cuando la persona está sucia por el pecado, manchada por el pecado, si la persona tiene luchas con el rechazo, la persona va a sentir una fusión respecto a eso. Y mucha gente aparece con el cuento diciendo, yo no soy hipócrita y no quiero dar la cara estando en pecado y por eso me voy de la iglesia, ¿no ve? Viene con esa charlita tonta de persona que quiere salir huyendo por un rincón porque se siente sucia y rechazada por Dios. Y acordémonos una cosa, que Dios no rechaza al corazón arrepentido. Nunca. El Señor no rechaza. A quien rechaza Dios es al altivo y al soberbio. Pero Dios nunca al quebrado, al humilde, al que viene contrito y viene llorando. Pero el pecado nos hace sentir que sí. El pecado nos hace sentir que sí. La respuesta a lo de Roger, la fuente del rechazo es la suciedad interior. Una de las fuentes del rechazo. Entonces ya tenemos ahí esto. Mucha gente en su relación con Dios va a sentir que Dios no le ama, no le quiere. Otro tanto de gente va a sentir que los hermanos, que no sé qué, que no me quieren, que me maltratan, que me miran feo, que no me saludaron, que mi cumpleaños, que se olvidaron, que no sé qué. Y la clásica, escuche, la clásica. Cuando estoy en pecado,
que el pastor no me llamó, que no sé qué, que los hermanos no me buscan y yo he estado pasando por dificultades. La clásica. La persona está en pecado y empieza a sentirse perseguida por todo el mundo. Que nadie me quiere, que nadie me ama, que nadie me busca, que nadie me ayuda. Claro que yo todo el tiempo pienso en los demás, pero nadie piensa en mí. Lo que él está diciendo es, estoy en pecado, me siento cochino y por eso siento que nadie me quiere. ¿Qué tal? Vamos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Roger, ¿ibas a decir algo? Pastor, ¿qué hay? No, a veces que hay del urbano ese, yo no vivo de lo que digan los demás o no me interesa lo que piensen los demás. Yo me he visto, un ejemplo, yo me he visto como, o yo soy a mi manera, vendría a ser parte también de lo que estamos hablando. Claro, en realidad la persona, ¿no es cierto? Busca su ser aceptado y que no le importa el rechazo de los demás. Esa persona tiene serios problemas con el rechazo. Porque cuando una persona se mutila emocionalmente, ¿no ve? Ni a falta que estoy de ustedes. Yo, ni a falta que estoy. Me sobra. ¿Qué estoy diciendo? Citado, y para que ustedes no me lastimen, yo me automutilo. Decido no necesitarlos y punto. Los corté, ya. ¿Y qué? Digamos, ¿no ven? Entonces, está denunciando anticipadamente que necesita exageradamente que le den bola. que le hablen, que la ministren, que le den charla, que la abracen, pero está diciendo que no necesita porque supuestamente ella decidió automutilarse y no necesitar al resto. Entonces, Pastor, sí, diga. Yo tengo una de mis hijitas que no sé a ella que la aprobación, creo, de mi parte, o no sé, ¿cómo le explico? Que cualquier cosa que yo le digo, obviamente yo tratando de corregir algo que hizo mal, y le digo que no está bien lo que está haciendo, que no es correcto, porque se va a lastimar ella o va a lastimar a alguien más, no es bueno, le afecta bárbaro. O sea, le afecta tanto que me impresiona a veces a mí porque yo quedo como diciendo, wow, ¿qué le dije? Digamos, ¿no? Queda llorando, digamos, como si le haya dado con un palo. Ahora, muchas veces la fuente de rechazo por ahí no es tuya. Por ahí es bullying en el colegio y entonces ella está muy sensible. Pero con ese asunto. no ha ido, pastor, aquí no hemos tenido la oportunidad de mandarla al colegio, eso le digo yo, y no hemos tenido tampoco un contacto con otros niños porque evitando este tema de la pandemia y todas estas cosas, todo es online. ¿Cuántos años entonces, tiene ella? 6. Ok, hay que revisar desde el vientre hasta ahora dónde puede ser la herida, porque hay una herida, o sea, no es normal, a no ser que por ahí, por ejemplo, igualita a vos, no se te puede decir nada que te molestas o todo te afecta. Yo a veces... Por ahí ella está absorbiendo algún tipo de daño, digamos, o intentando repetir. Hay que hacer un análisis ahí, ¿ok? Hay que pedir dirección al Señor porque no es normal. No es Muy bien. normal. Entonces, tenemos el texto de Juan 15, 18 al 10, ¿verdad? Juan 15, 18 al 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Impresionante.
Si fuerais del mundo, haría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Tenemos que saber que la rechazo del mundo, el mundo como tal, no está hablando del planeta, está hablando de la estructura mundial que rige las naciones. Él dice, ellas me rechazan a mí. Y sepan ustedes que a ustedes también los van a rechazar. Y si ustedes fueran del mundo, todo el mundo los va, pero como no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y nos prepara el Señor para esta experiencia. Muy bien, hay mucho material todavía por delante. Entonces aquí ya tenemos casi 1 hora y poco de esta enseñanza. Y yo quiero que vayamos parando acá. Muy bien, estamos en la foto todavía. Ok, muy bien. Podemos parar aquí y saber que si sufrimos rechazo de este mundo, podemos estar agradecidos con el Señor porque el Señor nos ama y fuimos elegidos por Dios. Escuche, no de estrellarse contra la gente. Se trata de que muchas veces nuestra palabra no será aceptada en el mundo. Me acuerdo, mis vecinos, la burla era hermano Pablo, pastor Alemán, ¿no es cierto? De todo me decían el cristianito y todo ese ataque era parte de eso, el rechazo del mundo contra Cristo. Entonces nosotros necesitamos saber que ni todos allá afuera te van a ser cristiano, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a parar en este punto y yo voy a pedir que usted tome este tiempo para orar, este tiempo para poner tu vida delante del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él ministre en nuestros corazones. Amén. Estamos aquí y Dios quiere sanar el corazón. Ya hemos visto parte de esto. Yo quiero que tú cierres tus ojos y mientras estamos en la presencia del Señor, aproveche y le cuentes al Señor